Sean todos bienvenidos a esta gran celebración. Hoy, el gran aniversario del universo de Fabio Serpa y celebrando también el aniversario de su cumpleaños. Un gran agradecimiento a Adriana Ferreira por la invitación y a todos ustedes que nos acompañan. Objetivo de CIAL. Nuestro objetivo es compartir una experiencia transformadora, educativa e interiorizante. Una invitación para despertar conciencia, que es el preámbulo al siguiente paso evolutivo que todos debemos vivenciar. No somos un grupo, somos parte de un gran grupo llamado humanidad, la cual tiene que asumir una actitud responsable, individual y colectiva para proponer un cambio a los sistemas actuales y hacer propuestas que puedan revolucionar nuestro entorno, creando una masa crítica que motive al colectivo desde la conciencia a la acción. Ser testigos de la presencia extraterrestre nos da un parámetro positivo, pues si otras humanidades lograron superar su intransigencia y lograr una sociedad asertiva, nosotros como especie podemos lograrlo. Varios años han pasado de este proceso. Hemos compartido fotografías, videos y mensajes. Diferentes personas se han sumado alrededor del mundo. Las montañas, meditaciones, oraciones, reflexiones han sido una herramienta que nos sensibilizan con el entorno natural y nos conectan con nuestro propósito en la tierra y a través de nuestra inteligencia plasmarlo en hechos. Comunicado recibido. Cada uno son parte de un gran grupo global que se irán reconociendo y encontrando para un mismo fin, una familia humana que desea y necesita un mundo mejor. Unos escucharán el llamado en el campo, otros desde las oficinas. La nueva vibración se manifiesta. No es una nueva ideología, es un sentir. Es el preámbulo del siguiente paso evolutivo. La nueva humanidad se gesta como la flor de loto en las aguas estancadas. La nueva conexión no vendrá ni del espacio ni de religiones. En el planeta se encuentran la información necesaria para que toda especie viva en un ciclo armónico. Es una frecuencia que el ser humano está decodificando y conectando poco a poco. El ser humano lo tiene que lograr por sí mismo, utilizando su inteligencia e intuición. Humanidades distantes lo han logrado y tutelan para que lo logremos sin causar dependencias. Una vez que un ser humano se sintoniza con esta frecuencia planetaria y entiende el valor de cada criatura y especie que en él habitan, está presto a iniciarse como un aprendiz universal, donde inicia el camino pluridimensional del alma humana. Les queremos agradecer la atención brindada y bueno, vamos a exponer el tema que nosotros tenemos para el día de hoy, el cual se trata de nuestra experiencia OVNI, un encuentro de reflexión y de transformación. Lo que queremos es compartirle brevemente pues cómo inicia este proceso, este encuentro, cuáles son esos elementos que empiezan a abrir como una campanada, nos empiezan a llamar la atención en nuestro pasado, que hacen clic para poder mirar hacia adentro, que es la parte más importante y que este fenómeno pues conlleva. Entonces Cindy nos va a conversar un poquito de cómo fue esta reseña, cómo fue que empezó este proceso, y luego yo también ahondaré un poquitito y vamos a ir compartiendo poco a poco. Mi búsqueda espiritual inicia a partir de los 15 años de edad, cuando me encontraba muy cerca de mi casa estudiando y recostada sobre un árbol, empecé a escuchar una serie de cánticos que llamaron muchísimo mi atención. En ese momento surgieron una serie de preguntas. ¿Qué era lo que estaba escuchando? De acuerdo a mi formación tradicional religiosa,
pues yo lo consideré como un cántico de ángeles. Y bueno, es a partir de ahí que empiezan a surgir una serie de preguntas internas de aquello que me había sucedido. Luego de esta experiencia que había vivido, tengo una serie de sueños relacionados con los ángeles y con la Virgen María. Un ser luminoso tenía sus manos juntas, brillaba, su rostro transmitía una paz profunda. No se parecía a la Virgen María que yo conocía de las estampitas de la iglesia. Sin embargo, esa gran paz y esa alegría que manifestaba me llamó muchísimo la atención. Y es ahí donde realmente yo empiezo a indagar sobre estos temas. Al día siguiente me levanto y trato de recordar un poco más ese sueño. Cursaba alrededor del cuarto año de la secundaria o del colegio y recuerdo que me dirigía hacia el aula de religión precisamente para conversar con la profesora y contarle esta experiencia. Sin embargo, guardé ese silencio y me senté en uno de los pupitres. Generalmente yo limpiaba los pupitres antes de iniciar la clase y es allí donde yo extiendo mi mano y me encuentro una estampita de la Virgen de Fátima. Me doy cuenta y soy consciente de que estas manifestaciones estaban iniciando en mi vida para buscar algo más, algo de una serie de respuestas internas que andaba buscando y que quería pues poder indagar un poco más. Posteriormente recibo pues una invitación de un grupo pastoral juvenil para participar en una serie de talleres que estaban desarrollando los frailes franciscanos. Estos talleres estaban basados por medio de la meditación del libro Sadhana, un camino de oración de Anthony de Mel. Y es allí donde yo me introduzco un poco más en la meditación y en pues fases de conocimiento. En una de estas experiencias recuerdo que estábamos en grupo realizando una meditación. Es ahí donde yo escucho una voz muy fuerte que me dice Cindy y yo me sorprendo. Entonces ahí a partir de ese momento algo más en mí pues empezó a indagar qué había sido esa voz que había escuchado y que de alguna manera pues también deseaba compartirlo en el grupo para ver si alguna u otra persona había vivido ese tipo de experiencia. Es ahí donde logro ingresar a la universidad a estudiar la carrera de arquitectura y en uno de los cursos de historia del arte se mencionó la construcción y la arquitectura de las pirámides. Los compañeros mencionaron el tema ovni, algo que generalmente es de mucho interés si realmente los ovnis habían intervenido o no en este tipo de arquitectura y me llamó muchísimo la atención, pero era un tema que realmente yo desconocía. La profesora mencionó que ella pues tenía un amigo el cual conocía bastante de este tema y que posteriormente invitaría para que en uno de los cursos pues nos relatara alguna de estas experiencias. Es así donde yo conozco a Alejandro e iniciamos este gran camino de descubrimiento. Bueno, les voy a relatar cómo inicia todo esto. Realmente había transcurrido una niñez normal, sin ningún problema. Jugábamos todos los chicos del barrio. Yo podía tener unos 9 años. En un atardecer, resulta que estábamos descansando en unas tucas que había, cuando miramos hacia el este y pude ver una formación de objetos que venía, ¿no? Yo no sabía qué eran y le consulté a los compañeros si podían ver estos objetos. Eran cerca de 9 chicos o 13 chicos, eran bastantes. Y lo interesante es ver una formación de 9 objetos que venían desplazándose en formación de V, y lo curioso es que cuando pasaron sobre nosotros eran discoidales. Entonces, claro, ahí fue mi primera impresión: ¿qué es esto? ¿Qué sería? No eran aviones. Luego consultamos a los padres y vecinos y ellos nos dijeron: no hablen más del tema porque esto no se habla, ¿no? Esto no existe, pero claro, lo habíamos visto. Luego, como a los 13 años, pasó un evento también curioso en la casa. Era de noche, estábamos durmiendo, yo dormía en el cuarto junto al hermano mío, y resulta que ya de noche, podían ser las 10 de la noche, yo cierro los ojos y miro que se enciende la luz. Cuando abro los ojos, la luz se apaga. Y yo, qué extraño, ¿qué será esto? Esto se repitió varias veces, hasta que volví a percibir que se encendió la luz y abrí los ojos.
cuando miré fue una esfera resplandeciente que había bajado del cielo raso y se mantenía unos 15 centímetros del cielo raso, bastante alto. Yo estaba acostado y bueno, nos quedamos mirando esta esfera. Yo desperté a mi hermano, el cual estaba muy asustado por ver esto. Él me decía: Alejandro, ¿qué es esto? ¿Será un fantasma? ¿Qué será? Y bueno, realmente la esfera se empezó a flotar sobre el cuarto y yo me quedé con la intriga. Me levanté a tocarla, pero en el momento que me levanté para intentar tocarla, la esfera prácticamente se desmaterializó. Lo más interesante es que en la noche, ya pueden ser las 2 de la mañana, en un sueño pude mirar la cara de una persona, unos ojos muy profundos que me dijeron: ve al patio. Yo en ese momento me desperté y no sabía qué era. Fui al patio, alcé mi vista al cielo y lo que pude encontrar es que habían 2 objetos luminosos. Desperté a toda mi familia y todos los pudimos ver. Esto fue otro evento que ya despertó totalmente mi curiosidad. Quise saber más del tema y bueno, ya una vez a los 18 años empecé a ir a buscar esta información y había una conferencia de un hombre que se hacía llamar Contactado. Era el ingeniero Castillo Rincón. Y lo más bonito de esto es que pude asistir y claro, era una charla llena de personas. En el intermedio yo iba a buscar el baño, pero los baños tradicionales estaban llenos, así que pregunté a un trabajador del lugar que si había algún otro lugar para ir y me dice: sí, claro, venga por acá, lo voy a llevar. Cuando me indica cuál es la puerta de este baño, cuando yo hago ingresar, veo que la puerta se abre y venía saliendo el conferencista Enrique Castillo Rincón. Y lo más curioso es, bueno, yo me quedé sorprendido. Y él me dice: ¿qué tal? ¿Te gusta la charla? Yo: claro, estoy fascinado. ¿Cuál es tu nombre? Alejandro, le dije. ¿No? Que disfrutes esta charla, me dijo. Él dio unos cuantos pasos y yo ya iba a ingresar cuando giró y me dijo de una forma muy fuerte, muy autoritaria, muy llena de fuerza. Me dijo: Alejandro, fíjate que se comunicarán contigo de las estrellas, debes de poner atención. Claro, imagínense cómo quedé yo en aquel momento, ¿no? En mi cerebro era un juego de pólvora. ¿Qué sería esto y a qué sería lo que se iba a referir? Pues bien, escuchamos la charla, todo terminó. Ya cuando ingreso a la universidad, ya ha sido lector de estos temas y bueno, decidí reunirme con un grupo de amigos y lo más bonito es que junto a ellos ya habían personas que estaban teniendo experiencias previas con este tema, con el tema de estas personas, de encuentros, de ovnis. Y bueno, en 1995 me toca vivir una experiencia para mí fascinante que marcó un antes y un después y ha sido la motivación para que todo esto se dé, para que todo esto se anuncie. A través de sueños se indicó que una persona iba a encontrarse con un ser de las estrellas. Pues bien, de todos los que habíamos ayer, que menos imaginaba que iba a pasar era a mí. Sin embargo, así ocurrió. Se describía que en un bus color amarillo una persona se iba a encontrar con él. Y bueno, yo venía del lado de Costa Rica y precisamente, esto ya fue en la vida real, como si fuera una premonición, al ir a la reunión me subo a un bus amarillo y precisamente me encuentro a esta persona. Se dan una gran cantidad de mensajes, él me miraba y yo sentía como si se estuviera descargando la información. Nos indica que 3 meses después iba a haber una preparación para mirar una de estas naves en la montaña. Yo le indico a los compañeros, 3 compañeros fuimos y efectivamente el objeto apareció. Entonces, hay un elemento fundamental que sucedió allí, en el cual mentalmente se nos dijo a los 3 que este objeto había aparecido porque ellos habían bajado a nosotros, pero que la experiencia se iba a dar en mayor cantidad y calidad cuando lo pudiésemos entender, y era cuando nosotros subiéramos a ellos. Y cuando nosotros subiéramos a ellos pasó el tiempo hasta que lo pudimos entender, y fue en las experiencias que tuvimos con Cindy en el 2017-2018. Y es así como en el 2003 Alejandro y yo nos casamos.
profundizamos muchísimo en el tema espiritual y todas esas anécdotas y experiencias que habíamos vivido. Junto con un grupo de amigos que subíamos a las montañas a realizar pues un agradecimiento o alguna meditación, es donde empezamos a tener experiencia con este tipo de avistamientos. Sí, inclusive ya para el 2016 se acentúan este tipo de experiencias y bueno, empezamos a mirar objetos y a fotografiarlos, pero a mucha distancia y con una cámara muy rudimentaria. No sabíamos todo lo que se iba a presentar. Ya para el 2017 se da una experiencia pero increíble en la cual yo llego del trabajo, me recuesto, eran como la 1 de la tarde y bueno, en un sueño profundo, yo digo que fue un sueño, puedo viajar a otra civilización y pasar allá 3 días seguidos, ¿no? A lo cual acá solo pasaron 25 minutos. Cuando yo me despierto, le cuento a Cindy y empezamos a narrar y a profundizar sobre todo esto. Ahora, es una cosa muy importante porque Cindy no creía en esto. Y entonces al contarle yo toda esa experiencia, pues bueno, ella se pone a reflexionar. Y es muy bonito porque ahora empiezan a ella a darse una serie de sueños y manifestaciones que más bien nos va a contar para ver cómo todo esto se fue desenvolviendo. Sí, realmente yo no creía en el tema, ¿verdad? Aunque Alejandro pues había ampliado un poco más de sus experiencias o de este tipo de relatos, inclusive de las primeras tipos de avistamientos que ya empezábamos nosotros a experimentar o a vivir con un grupo de amigos, siempre tenía una serie de dudas y es en el cual por medio de una serie de sueños ellos se manifiestan, bueno, eran seres humanos altos, 2 de ellos hombres, 2 mujeres, uno de ellos se me acerca y me dice que no tenga miedo, que esta experiencia que íbamos a vivir pues realmente era para compartirla, era algo en lo cual yo tenía que empezar a dejar todos esos miedos atrás para llevar esta información de forma pública a todas las personas que necesitaran saber acerca de este tema. Veo descender una nave en un lugar árido, montañoso, rocoso, y veo cómo se bajan 4 personas, 4 seres humanos, 2 mujeres, 2 hombres, se acercan a un camino. Uno de ellos se detiene, se dirige hacia mí y me dice que no tenga miedo, que el fenómeno ovni es una experiencia que íbamos a tener que vivir y que tenemos que conocer y que tenía que pues separar ese miedo para poderlo comprender. En ese momento yo no lo entendía, de alguna forma él me comunicaba de una forma telepática. Recuerdo que en el sueño yo tenía mucho temor y entonces él hace la invitación a uno de los 2 seres, también una mujer de cabello negro por los hombros y también de una forma muy suave me hace sentir de forma agradable que no tenga temor. Y en un segundo sueño visualizo a un ser de características igual humanas, de cabello rubio, de vestimenta blanca, que nos hacía la invitación a Alejandro y a mí a seguir un sendero maravilloso. Era pues un lugar donde se encontraba un domo. Ingresamos al domo y nos hace la invitación y nos explica que de la misma manera que nosotros recibiéramos la información, del otro extremo teníamos que compartirla con todas las personas para dar a conocer sobre el tema y que además íbamos a vivir una serie de experiencias y confirmaciones. Bueno, cuando Cindy me relata este sueño, esta serie de sueños, pues sí, es una cosa interesante porque empieza a pasar algo muy especial, algo muy bonito, lo cual es que toda esta transcripción, todo este diálogo, al día siguiente íbamos a desayunar y Cindy me decía, vea, le tuve este sueño y recuerdo y empezaba a escribir y cuando me daba cuenta escribía inmediatamente 1 o 2 hojas de toda esta información. Ahora, cuando ella relata de que este personaje le iba a dar pues unas confirmaciones, nosotros lo que hacíamos era un proceso de oración, de reflexión y de meditación y pedimos que por favor se nos diera algún tipo de confirmación física. ¿Por qué? Porque no queríamos caer en que esto fuera una ilusión nuestra, una invención de nuestra mente, sino para tener una guía real de qué era lo que estaba pasando. Pues bien, la noche siguiente se da este sueño
el cual indica una fecha, un día y una hora. Lo más interesante es que si bien nosotros trabajamos todo el día, no pasamos mirando al cielo, pero específicamente este día veníamos llegando de hacer diferentes diligencias del trabajo y le digo así, mira, ya que estamos llegando a la casa y es casi la hora, a lo mejor haya algo, ¿no? Inclusive lo dije con cierta forma incrédula y cuando nos bajamos del carro, ¿cuál fue la sorpresa que tuvimos? Que estaba el objeto a un costado de la casa, flotando, y bueno, ahí empieza este proceso de confirmación en el cual este objeto, que era luminoso inicialmente, luego empezó a descender y pues apareció su forma inconfundible de plato. Y bueno, a partir de ese momento empezaron a darse una serie de confirmaciones, de citas a la montaña, de mensajes que se daban en sueños, los cuales transcribíamos, fuera Cindy o fuera yo. Y lo más importante es que se nos dijo que esto teníamos que compartirlo, darlo a nivel público. Y otra cosa que creo que es quizá fundamental, que es que no debíamos en ningún momento lucrar con esto, sino que a tal y como se nos iba a entregar, teníamos que darlo a las otras personas. Y el mensaje pues está muy dirigido, muy firme, que se está pues relacionado al despertar de conciencia, que la humanidad es como una semilla que está en un proceso, y precisamente es ahí donde yo voy comprendiendo pues este camino espiritual interno, en los cuales nos lleva a esa conexión interna, a este propósito importante. Y es así como abrimos por medio de las redes sociales Cielo Observación OVNI Costa Rica, con el cariño de poder compartir lo que estábamos viviendo y sobre todo lo que estábamos observando en nuestro país. Claro, inclusive ya para este 2018, que fue para nosotros un punto muy importante, en agosto se vuelve a dar otra cita prácticamente, en la cual ya reunidos con varios investigadores acá en el país del tema, los fallecidos hermanos Vilches, ellos en su momento nos indicaron, mira, cuando llegue esta experiencia, queremos que la filmen con varias cámaras. Y bueno, así cuando se presentó, pudimos filmar este objeto con varias cámaras, todo el desarrollo de esta experiencia. Y bueno, para sorpresa de los investigadores, no podían dar crédito a que esto estuviera pasando. Entonces, claro, para nosotros fue un proceso de reflexión, inclusive de enfrentamiento con nosotros mismos, porque de qué manera podíamos llevar esto adelante, de qué manera podíamos dar esta información, y bueno, tratamos de seguir dándolo en las redes sociales, de seguir compartiendo en las redes sociales, y bueno, tanto así las fotografías, videos, confirmaciones y mensajes los hemos puesto a disposición de todas las personas por si quieren ingresar, pueden leerlos, y si tienen alguna consulta también nos pueden referenciar a través de estas mismas redes. Claro, y dentro de estas experiencias se dieron muchas confirmaciones muy cerca de nuestra casa, lo que se conoce como el Parque Braulio Carrillo, Cerro Surquí, y también los volcanes Irazú y el volcán Barba. Dentro de estas grabaciones todas están pues compartidas para que ustedes de alguna manera lo puedan también pues conocer y conocer un poquito más de esta experiencia. Pero lo más importante acá es el mensaje de transformación y de reflexión que queremos pues hacerles llegar a todos esta invitación, que realmente el ser humano debe conectar con su parte interna para pues reflexionar acerca de cómo estamos viviendo en nuestra sociedad, todos aquellos cambios necesarios para ser una humanidad mucho más unida y que podamos transformarla para dar ese siguiente paso evolutivo que es ese proceso que todos llevamos y que empieza de una forma interna, externa, y que queremos nosotros pues transmitirles a ustedes que dentro de esta experiencia no es solo el objeto, sino también esa iniciativa del ser humano de poder descubrir quién es. Si bien es cierto, todas estas experiencias de confirmaciones y de mensajes, en sí lo que llevan es un trasfondo para que el ser humano pueda transformar su psiquis, su forma de pensar tradicional, y lo que queremos es llegar a todos ustedes con una propuesta. ¿Cuál es esta propuesta? Esta propuesta es que nos preguntemos, ¿tiene un sentido nuestra vida?
Y realmente estas civilizaciones nos hacen ver que hay un sentido, un camino y un destino. Pero para llegar a esto tenemos que buscar la interiorización para que el ser humano crezca del centro a la periferia, como indican estos mensajes, y así poder impactar en la sociedad haciendo cambios sustanciales. De tal manera que, como así lo mencionaba Fabio, la importancia del quinto hombre es dar ese siguiente paso, ese nuevo escalón que nos espera como humanidad. Pero primero tenemos que trabajar la parte social y la educación del ser humano. Y es por eso que nosotros de alguna u otra manera estamos trabajando en un proyecto del cual vamos a necesitar también el apoyo de muchas personas que también quieren integrarse a este trabajo de investigación, no solo en la parte social, sino también en la parte de conocimientos propios de cada región. Neomadi está inspirado precisamente en estas experiencias en la cual, al ser llevado a estas civilizaciones 3 días y poder preguntar a profundidad cómo funcionan, ellos afirman que este modelo es el siguiente paso evolutivo que necesita nuestra humanidad. Entonces, lo que hemos hecho es tomar un extracto de este modelo que ellos tienen y poder hacer una unión con aquellos valores ancestrales que hay en nuestro planeta. ¿Para qué? Para poder lograr un cambio sustancial al modelo existente. Así que les invitamos más bien para que nos puedan seguir en esta investigación y que también, si desean, pueden participar, ya que realmente el tema OVNI tiene que ver no solo con un objeto que está por allá afuera, no solo con personas que habitan afuera, sino cuál es el futuro de nuestro planeta, cuál es el futuro de nuestra humanidad. Y el futuro es el cambio. El paraíso no va a llegar, sino que tenemos que crearlo y tenemos que tener herramientas para crearlo, y nosotros pensamos que estas experiencias de encuentro que se han dado alrededor del mundo lo que tienen que hacer es gestar esta quinta humanidad, este quinto hombre pleno y empoderado de su conocimiento, de su inteligencia, para poder transformar este planeta en el paraíso que se nos ha prometido. Agradecemos la invitación y esperamos que de alguna u otra manera podamos nosotros colaborar poco a poco en todos estos proyectos en los cuales el centro más importante es el despertar de conciencia. Muchas gracias. Gracias.